¿Cómo les va? Espero que estén muy bien. Bienvenidos. Bueno, ahí van activando sus cámaras. Vamos viendo. Hoy tenemos nuestro último encuentro. Vamos a hacer un breve repaso de las cuestiones que fuimos viendo y después algunos anuncios importantes para poder hacer. Vamos a hacer un breve repaso para ver dónde estamos y enmarcar un poco este último encuentro que tenemos hoy. Recuerden, primer encuentro, estuvimos de alguna forma presentando algunas características sociológicas de este mundo del deporte, donde presentamos un paradigma basado en el disfrute, en el contacto interno para poder desplegar un rendimiento deportivo óptimo. Luego nos adentramos en 3 formas de vincular la ética con acciones deportivas, donde una se desarrollaba a partir de las normas, otra el resultado y otra última en la persona. La semana pasada estuvimos explorando algunas cuestiones vinculadas al liderazgo, el liderazgo como un proceso inspiracional a partir del propio proyecto de vida y también un liderazgo vinculado a la creatividad. De alguna forma, esas 3 clases nos dieron la oportunidad de hoy, en este último encuentro, este ciclo que pudimos presentar conjuntamente, trabajar sobre la cultura del encuentro. Para lo cual vamos a dividir esta clase en 2. En primer lugar, vamos a trabajar sobre algunos aspectos sociológicos o psicosociológicos de la violencia en el deporte, y luego la segunda parte de la clase, el doctor Claudio García Pintos, nos va a adentrar en la cultura del encuentro propiamente dicho y nos va a dar algunas claves y algunas herramientas como formadores y entrenadores para poder pregonar esa cultura que intentamos gestar en este curso. Así que, como verán, tenemos una clase bastante interesante y antes de poder desarrollarla les paso algunos anuncios importantes para poder tener en cuenta. En primer lugar, a partir del día miércoles, pasado mañana, van a poder ver esta clase grabada en el campus virtual. Asimismo, desde mañana se van a reactivar todas las instancias de autoevaluación de la unidad 1, 2, 3 y 4, que va a estar abiertas hasta el día 5 de septiembre a las 23 horas. Si no pudiste realizar alguna evaluación, vas a tener la oportunidad a partir de mañana y hasta el día 5 de septiembre de poder realizarlo. Para aquellas personas que no hayan podido aprobar estas instancias evaluativas, a partir del 7 de septiembre y hasta el 14 de septiembre, van a tener la oportunidad de poder volver a hacerlas y van a tener 2 intentos más para poder efectuarlo, ¿sí? Repito este dato, igualmente van a recibir todo esto por escrito, así les queda mucho más configurado y sistematizado. A partir del día 7 de septiembre hasta el 14 de septiembre, van a tener la oportunidad de poder hacer nuevamente aquellas instancias que no hayan podido aprobar en su momento. Y por último, a partir del día 26 de agosto, se activará la encuesta de satisfacción del curso hasta el 14 de septiembre. Y ese mismo día también va a quedar visible la consigna del trabajo final optativo que pueden realizar por equipos y por clubes, ¿sí? Esos son entonces los anuncios más formales para que los tengan presentes. ¿Okay? Bien, ahí veo una pregunta. Una pregunta puede ser que no pude ver el video 3. Dale, sí. Que pregunta si... No sé cuál puede haber sido el problema técnico, pero después podemos... Raro, lo anoto para poder darte una respuesta. ¿Sí? Bien, bueno, de todas formas, como anticipé, van a recibir nuevamente toda esta información por escrito, así la tienen mucho más cercana y más fresca. Bueno, comencemos entonces con esta clase. Voy a presentarles pantalla y vamos a comenzar. Ahí vamos. Bien. ¿Se ve bien, Manu? Perfecto. Bueno, voy a tomar algunos minutos breves para darle paso luego a Claudio y que pueda desarrollar y profundizar esta cultura del encuentro. Gran parte de lo que vamos a ver hoy seguramente lo estuvimos trabajando en las clases pasadas y ahora vamos a hacer como una breve caracterización sociológica de los aspectos vinculados a la violencia en el deporte. El material lo van a encontrar en el campus, tiene la ficha de cátedra como lo vienen haciendo, algunos videos complementarios y también algunos textos vinculados a la psicología social que van a servir muy bien para poder profundizar lo pautado en la clase. Bueno, lógicamente y lamentablemente nos encontramos atravesados en momentos sociales a nivel mundial donde la violencia parecería ser un común denominador, ¿verdad?
Muchas veces escuchamos hablar en diferentes entornos deportivos que el deporte propone y favorece el despliegue de valores. Y es cierto, yo creo que el deporte intrínsecamente presenta oportunidades para poder encarnar esos valores que genuinamente presenta. Ahora bien, también tenemos muchísimos ejemplos y casos que lamentablemente dificultan la realización de estos valores, ¿no? Por eso me parece interesante que podamos, en primera instancia, hacernos esta pregunta. ¿El deporte despliega valores en forma genuina y auténtica o tenemos que trabajar en pos de ello, ¿no? Es una pregunta que es bastante interesante hacerlos como formadores para poder repensar, ¿no? Y uno de los objetivos, particularmente de este espacio, estos encuentros, es poder desplegar preguntas internas en nuestro rol de entrenadores, ¿no? ¿Qué tipo de líder soy? ¿Cómo me conecto con mi liderazgo? ¿Trabajo en pos de los valores que el deporte propone? ¿Cómo puedo hacer justamente para desarrollar esos valores para que ennoblezcan a la persona y que no vayan en detrimento de ella? Llevarnos preguntas que nos ayuden a tomar conciencia y a partir de esa conciencia resaltar el valor de nuestro rol como entrenadores. En primer lugar, y esto lo anticipamos la semana pasada, tenemos que diferenciar dos conceptos que se suelen utilizar como sinónimos, pero que no lo son, ¿no? Una cosa es la agresión y la agresividad, y otra cosa es la violencia. La agresión o la agresividad es necesaria para la ejecución de una acción. De hecho, la semana pasada decíamos que el líder tiene que ser agresivo, ¿no? No existe líder que no sea agresivo y que pueda manifestar espontáneamente y genuinamente esa fuerza vital hacia adelante, con pasión, con coraje, con entusiasmo, ¿no? Esa es la agresión, es el quantum energético que nos moviliza y nos permite realizar acciones. Ahora, diferente es la violencia, que tiene que ver cuando ese grado de activación o arousal o de energía se utiliza en detrimento de un otro, ¿no? Por eso vamos a quedarnos con este último concepto que es la violencia en el deporte, para ver cómo se gesta, cuáles son diferentes causas que la pueden formar y de alguna forma luego ver cómo podemos prevenirla para poder forjar una cultura del encuentro. Interrogantes, paradojas que se presentan y que están teorizadas por diferentes autores. En primer lugar, pregunto, ¿no? Ustedes, si quieren, pueden ir poniendo ahí sus comentarios, sus opiniones, etc. ¿El deporte promueve o previene la violencia en el deporte? Hace poquito leí una nota interesante, salió en La Nación, que enmarcaba que hoy por hoy una de las actividades que recomiendan los psiquiatras y los psicólogos para poder contrarrestar la depresión y la ansiedad es la actividad física, lógicamente, ¿no? Tiene mayor eficacia que cualquier tipo de psicofármaco que podríamos conseguir, ¿no? Entonces ahí tenemos una primera línea que avala el deporte como factor protector o preventivo de la violencia. Ahora, me pregunto y les pregunto, sin embargo, también podríamos enmarcar el deporte como un promotor de la violencia. Tenemos una primera paradoja. ¿El deporte previene o promueve acciones violentas en el deporte? Lógicamente, muchas veces el deporte de alto rendimiento, mediano y bajo rendimiento, promueve actitudes que van en detrimento de la persona. Sobre todo cuando posicionamos el resultado como el único objetivo posible, cuando nos dejamos guiar por la voluntad de poder, cuando estamos totalmente absorbidos por la omnipotencia y el narcisismo, como vimos en la clase número 1, de alguna forma daríamos menos espacio para que el deporte pueda manifestarse genuinamente. Entorpecemos el medio con cuestiones que son intrínsecas a la persona, ¿no? Por eso me parece importante que hagamos un análisis, una toma de conciencia interna para ver cómo estamos trabajando en el mundo deportivo. Y por otro lado, tenemos otro interrogante interesante que también nos presenta una paradoja, que nos pregunta, ¿el deporte está prohibido muchas veces, sin embargo, es socialmente admitido y muchas veces, peor aún, aceptado, festejado, fomentando la cultura del honor, ¿no? ¿Cuántas veces vimos en nuestras canchas, en nuestros campos de juego, en diferentes deportes, como un jugador, luego de una conducta violenta, que tal vez le cueste una expulsión, es aplaudido por gran parte de los espectadores, ¿no? Parecería entonces que, más allá que está prohibido y sancionado, es socialmente admitido, y muchas veces una forma muy profunda que fomenta la cultura del honor, la cultura del aguante, el sentido de pertenencia, la diferenciación del exogrupo para poder generar un sentido de pertenencia mucho más grande. Todo esto está dentro de este cúmulo de interrogantes y desafíos que nos presenta la violencia en el deporte. Ahora,
Yendo directamente a alguna de las causas, por supuesto que hay un montón, acá la idea es presentar algunas para poder reflexionar y pensar juntos. Preguntamos, ¿cuáles son las causas que explican o que podrían explicar la violencia en el mundo deportivo? En primer lugar, aparece allí una teoría, que es la teoría de la hipótesis de la frustración, ¿no? La violencia como producto de la frustración. Y lógicamente lo podemos ver con nuestro sentido común, ¿no? El no cumplimiento de expectativas que tenemos internas, ya sea en el campo de juego o en un resultado tangible que nos posicionamos, aumenta la energía para cometer un acto violento, independientemente de si luego se puede llegar a ejecutar o no, ¿no? Entonces la primera hipótesis tiene que ver con la frustración interna cuando no logro colmar una expectativa que yo me posicioné. Tengo una expectativa de triunfo, no lo consigo, me frustro, y esa frustración luego aumenta la probabilidad de cometer un acto violento contra un otro, que lógicamente va en detrimento de la persona humana. Y aquí se deduce algo importante que podría llegar a ser una primera conclusión, que muy probablemente luego Claudio va a desarrollar y profundizar mucho más, que tiene que ver cuando la aceptación interna conmigo mismo no está del todo ejecutada, o cuando tengo una inseguridad muy grande y tengo que revalidar en un acto tangible, en un resultado tangible, mi valor interno, bueno, lógicamente el riesgo es mucho más grande de poder cometer un acto de violencia, ¿no? Cuando mi inseguridad interna, la no aceptación de mis recursos, se pone en jaque con el no cumplimiento de un resultado, se acrecenta la probabilidad de cometer un acto de violencia. Hipótesis de la frustración, tal vez sería la más importante de todas las que vamos a desarrollar. Bien, otra hipótesis interesante que los teóricos destacan tiene que ver con la teoría del aprendizaje social, ¿no? Lógicamente, y esto está extendido y fundamentado por diferentes escuelas psicológicas, el aprendizaje de conductas violentas ocurre a través de la observación de la conducta de los otros. Bien decíamos que tenemos una gran responsabilidad por el don encomendado en nuestra tarea de formadores, y lógicamente lo que hacemos, lo que no hacemos, lo que decimos y lo que dejamos de decir tiene un impacto sustancial en el otro. De aquí se deduce que predicamos con el ejemplo y que tenemos que tener muchísima responsabilidad de lo que hacemos, porque eso tiene, como este proceso inspiracional de liderazgo, un efecto en el otro. Para poder verlo, les voy a mostrar muy cortito un videíto que seguramente lo conocen, que fundamenta este concepto de la teoría del aprendizaje social postulada por Bandura, ¿sí? Dejo de compartir un segundo, les muestro el video y volvemos a la presentación. Aguarden un segundo, por favor. Comparto sonido y comparto la pantalla. Looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. Have you actually got a driver's license? I don't think so. Go back where you came from. Learn to speak English. Go back where you came from. Fuerte, ¿no? Si quieren pueden ir poniendo algunos ecos, ¿no?, de que les deja el video mientras vuelvo a presentar pantalla. Ahí está. Los chicos lo ven, los chicos lo hacen, ¿no? Y no solamente pasa con los pequeños, lógicamente los pequeños introyectan un montón de información del entorno permanentemente, están mucho más expuestos a lo que están viendo y el aprendizaje por imitación. Pero también pasa con los adultos. Cuando nosotros estamos viendo alguna serie en nuestras casas que fomenta
valores altruistas, lógicamente se despierta en nosotros cierto bienestar psicológico. Esto está comprobado por la ciencia. Si hay estudios que correlacionan cuando estamos viendo alguna serie que fomenta pensamientos positivos, que fomenta inteligencia emocional, empatía, en nosotros se está activando esa misma emocionalidad. Lo mismo pasa en sentido contrario, ¿no? Cuando estamos viendo alguna película, alguna serie violenta y con una gran carga de angustia, se genera en nosotros esa misma emocionalidad. Entonces, lógicamente, lo que vemos tiene mucho impacto en lo que nosotros realizamos. Nosotros como figuras y como formadores y como entrenadores, a partir de nuestra conducta, nuestro lenguaje no verbal, lógicamente estamos demostrando algo que no solamente se percibe a nivel consciente, sino también a nivel inconsciente. Fíjense qué interesante esta experimentación que desarrolló Bandura en el año 63 con pequeños, ¿sí? La voy a leer para que la puedan ver y que luego la puedan profundizar si les interesa. Bandura, Ross y Ross realizaron una experiencia con 2 grupos de niños. Los del primer grupo observaban a un adulto golpear un muñeco y los del segundo a un adulto que se relacionaba de forma no violenta con el mismo muñeco. Cuando posteriormente ambos grupos tuvieron la oportunidad de jugar con el mismo muñeco, las conductas de los niños que habían observado el modelo agresivo eran más violentas que las de aquellos niños que no habían observado este tipo de comportamientos. ¿Sí? Algo muy simple, muy obvio, que sin embargo tiene mucha fuerza y que a veces omitimos, ¿no? El proceso que explica estos resultados es el modelado, y el mecanismo implicado es la reproducción de la conducta, es la imitación. Hace pocos años la ciencia descubrió la presencia de ciertas neuronas, denominadas neuronas espejo, que tenemos todos nosotros, que de alguna forma permiten el aprendizaje por observación, ¿no? Cuando estoy yo viendo jugar a Messi, se activan dentro de mi organismo, mi cerebro, las mismas zonas neuronales que Messi, lo cual no quiere decir que yo juegue igual que Messi, lógicamente, pero sí la activación es similar. Cuando estoy viendo una conducta proactiva, altruista, como veíamos al final del video, se activan dentro mío esas mismas zonas cerebrales. Por eso digo, qué importante que es, como otra conclusión que podemos destacar y que seguramente profundicemos luego, nuestra conducta, nuestro ejemplo, nuestra compostura, ¿no? Por eso nos parecía importante en este curso, en este ciclo de encuentros, trabajar la semana pasada sobre inteligencia emocional, ¿no? Para poder darnos esos espacios cotidianos para tomar conciencia de qué son las emociones, distinguirlas, para luego poder aceptarlas y gestarlas, ¿sí? Darle espacio a la emocionalidad para poder, a partir de esa gestión, manifestar una conducta hacia afuera. Otros factores importantes que podrían ser causantes de violencia en el mundo del deporte, lógicamente el fanatismo excesivo y el culto a la violencia, ¿no? Muchas veces, como vimos la semana pasada, una de las dificultades que presenta el excesivo trabajo en equipo no solamente es la conformidad social, no solamente es la pérdida de la individualidad, sino también el fortalecimiento excesivo del endogrupo para diferenciarme del exogrupo y de alguna forma, en la descalificación del otro, acrecentar esa seguridad interna o esa autosuficiencia aparente que yo puedo tener, ¿no? Acá tenemos entonces otra posible causa. Por otro lado, problemas estructurales de la sociedad, lógicamente, son cuestiones más políticas si se quiere. La tolerancia social, está naturalizado lamentablemente que puedo cometer un acto violento en la cancha cuando voy a ver a mi equipo de fútbol, pero no así en el trabajo. A nadie le parecería raro que en la cancha yo insultara a un jugador o un árbitro, pero nadie espera que yo lo haga en mi trabajo, ¿no? Entonces hay cierta tolerancia social en ciertos ámbitos que tenemos que desnaturalizar. A ver, todos somos responsables de la causa de la violencia en el deporte. Sería muy fácil hacer recaer solamente la culpabilidad en los deportistas. Por supuesto que son responsables desde el rol que poseen. Ahora bien, también lo son los psicólogos, los padres, los formadores, los entrenadores, los dirigentes, los árbitros. Por eso la pregunta es, ¿qué puedo hacer desde el lugar que me toca a mí para poder generar una cultura del encuentro? ¿Qué puedo hacer desde el propio lugar para poder generar factores protectores contra entornos violentos? Responsabilizarnos. No es un problema de otros, es un problema nuestro, es un problema que tenemos todos nosotros. Por otro lado, la influencia de los medios de comunicación. Fíjense algunas notas que ahí les pongo para que puedan ver cómo muchas veces se exacerba esto que ya está presente en nuestra sociedad. El deporte visibiliza con mucha más fuerza ciertos rasgos culturales y sociales que ya están implícitos, ¿no? A golpes se hacen los hombres, por ejemplo, en la tapa de un diario, ¿no? Y esto no hace otra cosa que exacerbar un montón de características que están presentes.
Y también la infraestructura muchas veces no está diseñada ni pensada, entonces puede generar mayores probabilidades de que se cometan actos violentos. Por ejemplo, ¿cómo puedo despejar a 50.000 personas por un estadio en 3 puertas? Bueno, eso puede exacerbar la posibilidad de violencia. Hay factores también ambientales que son interesantes conocer simplemente a modo de conocimiento interno que podrían favorecer también la violencia, ¿no? El hacinamiento no tiene tanto que ver con la densidad, sino con la percepción de comodidad que yo puedo tener en un lugar específico, ¿no? Cuando yo percibo que no estoy cómodo y que estoy hacinado, esto aumenta la incomodidad y lógicamente la probabilidad de que yo cometa un acto de violencia. La temperatura. Está comprobado que los climas de mayor temperatura hay mayor probabilidad de cometer un acto violento. Por eso, tal vez un dato interesante para que puedan tener presente, los mayores índices de accidentes de tránsito se dan en los meses de noviembre y diciembre, donde están presentes muchos de estos factores que están aquí, ¿no? Hay hacinamiento, hay calor, hay percepción de ruido, que es molesto, también percepción de dolor e incomodidad, que acrecenta la probabilidad de poder cometer un accidente de tránsito por tener una menor conciencia de lo que yo estoy realizando. Las temperaturas altas también incrementan la probabilidad de violencia. El ruido, la percepción de ruido, cuando no tengo control sobre ese ruido, cuando es externo, bueno, disminuye la posibilidad de que yo pueda tener una tranquilidad interna y escuchar la voz de mi conciencia y puedo cometer un acto de violencia. Y lógicamente el dolor también está desarrollado y la ingesta de alcohol, ¿no? Que es algo también discutible, como muchas veces en los entornos deportivos, sobre todo en los grandes eventos deportivos, ya sean mundiales o Juegos Olímpicos, muchos sponsors son marcas de cervezas. Bueno, que lógicamente acá tenemos entonces otra paradoja. Si sabemos que la ingesta de alcohol aumenta la probabilidad de violencia, sin embargo el sponsor está metido ahí, otra paradoja que se nos presenta. Bien, entonces la intención era presentar algunos rasgos más bien del aspecto psicosocial para que los puedan tener presentes y los puedan profundizar, y ahora en última instancia ver cómo podemos cultivar una cultura del encuentro. Yo voy a tirar algunas líneas que muy posiblemente Claudio va a tomar y va a seguir desarrollando y profundizando. En primer lugar, como intentamos gestar en estos encuentros, de alguna forma cuando podemos reconocer quiénes somos, poder mirarnos, darnos un espacio y aceptar a aquellos que nosotros somos, vamos a ver el otro como menos amenazante para nosotros. Acá tenemos entonces un primer tip, una primera línea que me parece fundamental, ¿no? El reconocimiento de quiénes somos y la aceptación de ello. Segundo aspecto muy importante, cuando podemos orientarnos a metas de desempeño por sobre metas de resultado, lógicamente vamos a relativizar el triunfo y la derrota, ¿no? Cuando tomamos conciencia realmente que nuestro desafío más grande no es ganar, sino poder desplegar la potencialidad de ese equipo deportivo, y muy posiblemente, a veces como consecuencia obtengamos una victoria, posiblemente se va a relativizar el triunfo y la derrota, y eso va a hacer que podamos sentirnos menos amenazados por un resultado tangible específico. En otro aspecto importante, promover la individualidad y el reconocimiento del otro en tanto otro, ¿no? Decíamos la semana pasada esta problemática de la alienación, ¿no? Cuando frente a una angustia, a una crisis existencial muy profunda, necesito tomar prestado el sentido de un otro, o hago lo que los otros hacen, de alguna forma no estoy promoviendo mi propia individualidad, ni tampoco reconociendo a los otros, entonces ese otro no va a ser importante para mí, y seguramente lo menosprecia. Y por otro lado, me parece importante esto de mirarnos, escucharnos, aceptarnos unos a otros, ¿no? A ver, para que realmente se puedan desplegar valores en el deporte, que ennoblezcan a la persona, necesitamos un proceso personalizante que acompañe, ¿no? Y ahí es donde tenemos una gran visión como entrenadores y como formadores. Bien, Leandro, ¿tenés una consulta, una duda? Adelante. Ahí te habilitan el micrófono, ¿eh? Ahí te envié. Creo que tenés que hacer... Ahí está. Ahora sí. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Leandro. Bueno, primero estaba buenísimo todo lo que vimos. Rápidamente los felicito. No, referido a lo que dijiste recién de promoviendo la individualidad y el reconocimiento del uno en tanto el otro. Una consulta de cuando a veces
ante un grupo uno dice, bueno, hoy fallamos las recepciones, por ejemplo. Pero en realidad nunca son todos los que fallan, sino algunos que tuvieron por una mala tarde o que fallaron más que los demás. Siendo un mensaje negativo, ahí es bueno también hacerlo individual, dar nombre y apellido, porque termina pasando, si no es que por ahí se esconde en ese que uno habla del grupo, hoy fallamos, en vez de dar nombre, y no se enfoca en solucionarlo, ¿no? Como que no se hacen cargo. Bien, está buenísimo lo que traes, Leandro. A ver, cuando decimos promover la individualidad, estamos refiriendo a miradas que miren a cada individuo particularmente, ¿no? A cada sujeto. Ahora, yendo a tu pregunta puntual, me parece interesante dar un feedback grupal y luego dar ese feedback individual a esa persona particularmente, tomando en cuenta herramientas de asertividad que hemos trabajado, como por ejemplo el método sándwich, ¿no? Donde generamos un reconocimiento positivo inicial, el mensaje que queremos transmitir y por último nuevamente un refuerzo positivo, ¿no? Entonces ahí tenemos dos formas de trabajar. Lo grupal y luego para la responsabilización de esa acción específica de juego que vos querés trabajar con esa persona, un feedback individual. El feedback individual es muy importante porque de alguna forma lo que despierta es la sensación de una mirada sobre mí, ¿no? Y detrás de eso muchas veces se marca una cierta validación. Por eso me parece fundamental que podamos, independientemente de trabajar cuestiones grupales, que están buenísimas y que son geniales, nunca descuidar la mirada validante sobre el individuo, ¿no? Para lo que yo me refería con la cultura del encuentro es la aceptación de aquellos que nosotros somos, ¿no? Y ahí es donde me hago cargo, me pongo una mochila de responsabilidad y digo, bueno, a ver, esto me corresponde a mí, ¿no? Me lo atribuyo internamente y me responsabilizo de este acto. Gracias, Leandro. Buenísimo. Gracias a vos. Bueno, a ver, no quiero extenderme mucho más. Le quiero dar lugar al queridísimo maestro Claudio para que pueda desarrollar cómo podemos hacer para desplegar una cultura del encuentro. Muy bien, buenas tardes a todos. Gracias, Sebas, por la oportunidad de compartir con ustedes este momento. Gracias, Manuel, que colabora. Escuchando lo que planteaba Sebastián, fui tomando nota de algunas ideas que seguramente voy a retomar en esta reflexión que comparto con usted, que voy a compartir con ustedes. Pero la primera que se me planteó fue esta idea de la cultura del encuentro y la violencia, ¿no? Así, ¿qué relación hay entre la cultura del encuentro y la violencia? Evidentemente que hay una relación innegable. Si hay una, no existe la otra, es decir, se excluyen de alguna manera, ¿no? De todas maneras, viendo el mundo que vivimos, o si ustedes quieren, viendo cómo vivimos en este mundo, para hacernos responsables, no es el mundo el que genera los problemas, digo, pareciera ser que la violencia es como el estatus natural e inevitable. Incluso alguno podría decir, no empezó ahora la violencia, y podrían tener ejemplos varios para traer a colación. De todas maneras, yo les voy a revelar lo que será la conclusión de lo que yo les quiero comentar. Les voy a contar quién es el asesino. Espero que no pierdan interés en la trama de la historia, ¿no? Por naturaleza, el hombre, la persona, está orientada al encuentro. Por naturaleza, la persona humana se dirige a la paz, necesita la paz. La violencia es
un modo aprendido de existir. Insisto, por ahora ustedes dirán, a ver, si fuera tan por naturaleza la paz, no viviríamos como vivimos. Pero, a ver, vamos a esperar un poquito. Yo les comenté quién es el asesino. Vamos a ver ahora la trama del asesinato, ¿no? Que se llamó Paul Ricoeur, que utilizaba un método en algunos trabajos que me parece muy interesante, ¿no? Él lo planteaba en 3 pasos. Primero, la maravilla. Entonces nos planteaba la naturaleza de una cuestión. Después él hablaba de la errancia, es decir, cómo esa maravilla se vive de una manera distorsionada. Y el tercer paso, el enigma. ¿Cómo hacemos para recuperar lo maravilloso de ese modo errático de vivir? Me interesa el modelo de Paul Ricoeur y yo de alguna manera se los voy a plantear como lo haría él, ¿no? La maravilla es esta: el hombre es un ser para la paz. El hombre es un ser que naturalmente se orienta al bien común. El hombre es un ser que necesita la paz para poder desplegarse y desarrollarse. Y en ese desarrollarse no de manera individual, a costa de los otros o en detrimento de los otros, sino con los otros. Esa es la naturaleza humana. Ahora, vamos a tener que detenernos en la manera errática, distorsionada que vivimos, ¿verdad? Porque en definitiva, vivimos en contra de nosotros mismos. Y luego trataremos, entre todos, de ver cómo podemos concretamente recuperarla, ¿sí? Yo voy a utilizar una presentación que tengo por acá, que tengo preparada para compartir con ustedes. Acá la tenemos. Violencia, ¿no? Y la violencia la puse en el campo de juego, porque es un tema que nos ocupa o que nos preocupa hoy, ¿no? No sucede solo en el campo de juego. Pero bueno, allí donde estamos nosotros, ustedes, trabajando, y de esto podemos hacernos responsables, no culpables, responsables, a ver qué podemos hacer, ¿sí? Y para eso vamos a comenzar un poco también retomando algunas cuestiones que comentó Sebastián acerca de la violencia. Ustedes saben que sobre la violencia hay unos autores, unos teóricos que llamamos instintivistas, que nos han señalado, ellos tienen sus argumentos, ¿verdad? Nos han señalado que la violencia es expresión de la naturaleza humana, que el hombre es un ser violento por naturaleza. Es el modo humano de existir la violencia. Y han aplicado consideraciones varias, ¿verdad? Algunos hablaron de que en el hombre existen instintos guerreros. Incluso algunos autores nos han definido como criaturas belicosas, como si esa fuera naturaleza. Somos criaturas belicosas. Algunos han justificado la violencia en una tendencia que tendríamos nosotros, una especie de fascinación por la muerte. Otros han dicho que la violencia es natural porque de esa manera nosotros participamos de un proceso de mejoramiento de la especie humana. Los más fuertes terminan aniquilando a los más débiles. A la violencia, la especie humana se va mejorando. Los más fuertes son los que quedan vivos. Y así, argumentos
distintos que explican, insisto en decirles, que somos, no nos preguntamos más, somos por naturaleza así. Y para compartir con ustedes algunos nombres más o menos conocidos de autores que podrían estar en esta posición, vamos a remontarnos al primero de ellos, que es Charles Darwin. Darwin fue el primero que lo planteó. Otros etólogos conocidos, investigadores que estudian la conducta animal, como puede ser el caso de Konrad Lorenz, premio Nobel, también. Y posiblemente dos que ustedes más hayan escuchado nombrar, porque forman parte importante de nuestra cultura. Una vez en ese periodo que va entre el fin de la Primera Guerra, se preguntó acerca de la violencia. Él decía, a ver, después de terminar una Primera Guerra Mundial, que dicho sea de paso, fue muchísimo más cruenta que la segunda. Lo que pasa es que no hubo holocausto en la primera, por eso hablamos tanto de la segunda. Pero la Primera Guerra Mundial fue muchísimo más cruenta que la primera, que la segunda. Entonces, a la luz de la experiencia de la Primera Guerra, Einstein se preguntó, pero caramba, el hombre no aprende nunca, acaba de vivir lo que ha vivido y estamos gestando, se está caldeando una segunda guerra. ¿Cómo puede ser posible esto? Y en su momento no tuvo mejor intención, de hecho creo que fue una buena manera de buscar la respuesta. Se comunica con el famoso doctor Sigmund Freud. Y le pregunta a usted, Freud, que está de los mecanismos profundos, ¿qué es la guerra? Y Freud lo invitó a Einstein a tener encuentros y juntos reflexionaron el tema y juntos escribieron un artículo, un ensayo que se llama precisamente así, El porqué de la guerra. Y con la capacidad de análisis que tenían los dos, concluyeron que el hombre es un ser belicoso y que por eso es la guerra y por eso es la violencia y que la fascinación por la muerte es una de las grandes fuerzas inspiradoras del hombre. Sin embargo, hay otros teóricos que llamamos no instintivistas. Y estos teóricos sostienen, como yo les dije al principio, es un ser que tiende a la paz, al bien común, que necesita del bien común y de la paz para realizarse, y que lamentablemente, por infinidad de motivos, algunos los comentó Sebastián, somos sujeto de un aprendizaje de la violencia como modo pretendido, modo de resolver situaciones de vida. Pretendido modo. La violencia en realidad nunca resuelve nada, ¿verdad? Todo lo contrario, genera nuevos conflictos. Estos teóricos plantean que en el fondo todos nosotros necesitamos de un contexto de seguridad, necesitamos de una educación que nos habilite en lo que es el manejo de nuestros recursos, que nos haga tomar conciencia de las posibilidades no violentas, y que si ahondamos en eso y trabajamos en ese proceso de educación y de formación personal, la violencia podría, no digo desaparecer, porque ya nunca se va a erradicar la violencia, pero sí a contener, ¿no? Y allí hubieron grandes
teóricos y grandes pedagogos, también reconocidos como los que están en el otro lado, como puede ser José Kentenich, o bueno, para nosotros Víctor Frankl, o bueno, yendo al ámbito de la reflexión, el propio Gandhi, que además él da ejemplo, ¿verdad? Fíjense que Gandhi, con su famosa resistencia pasiva, con un báculo, derrotó las pretensiones del Imperio Británico. De modo tal que él dio testimonio también. Ha habido un autor que se llama Marshall Rosenberg, que es autor de una corriente que se llama de la comunicación no violenta. Y Marshall Rosenberg incluso se ha destacado no solamente como un teórico de academia, sino que ha sido mediador en conflictos diplomáticos que se pudieron resolver con su participación de manera no violenta, dando por cierto que la no violencia y el encuentro es una posibilidad concreta y cierta. No es fantasía, no es una mirada pop de la vida, no es una ingenuidad. Es una realidad contundente. Evidentemente, si ustedes me preguntan a mí, si ustedes le preguntan a Sebastián y a muchos de ustedes, si les preguntamos, tal vez coincidan en aceptar que más allá de lo que vemos todos los días, sin necesidad del deporte, asomándonos a la ventana de casa, todo lo que vemos pareciera que le da razón a los instintivistas, pero sostenemos la mirada no instintivista. Es un comportamiento que se adquiere por muchos motivos y particularmente por formación, por educación. ¿Eh? Ya vamos a ir avanzando sobre esto. Vamos a ir avanzando de esta manera. Acá está la persona humana. Acá estamos nosotros. Y yo voy a recurrir a 3 conceptos que nos definen, que definen eso que yo estoy llamando naturaleza humana. La naturaleza es el sentido del para qué, ¿verdad? Si yo acá tengo un lápiz, ¿para qué es este lápiz? Para escribir. Ahora, yo lo puedo usar para hacer el piquete de ojos a uno y sacarle un ojo. Es decir, una cosa es la naturaleza y otra cosa es el mal uso. Yo ahora les voy a hablar de la naturaleza, el para qué del hombre. Y voy a intentar hacerlo con 3 conceptos sencillos. El primero, que también lo plantea así Víctor Frankl, el primero dice que la persona humana es insumable. ¿Qué quiere decir insumable? Insumable dice que todos nosotros nacemos con el kit básico de humanidad necesario para realizarnos. A ninguno de nosotros nos falta algo para poder realizarnos plenamente como personas. Ya todo está en nosotros. Yo soy terapeuta y muchas veces viene gente y me plantea, y doctor, si yo tuviera la fuerza de voluntad que tiene el otro, si yo tuviera la perseverancia que tiene aquel, o si yo tuviera, la respuesta es una siempre. No te falta nada. A lo mejor no tuviste la manera de conectarte con esos recursos, pero están en vos, porque todos somos por naturaleza insumables. Es decir, que en mí está todo para que yo me realice, sí. En mí está todo para que yo me realice. En mí está todo, por ejemplo, para que yo me pueda realizar como un buen padre, claro. En mí está todo para que yo me pueda realizar como un buen docente, sí. En mí está todo para que yo me pueda realizar como un buen deportista, sí, claro, porque somos insumables.
Pero, hay un pero. En mí está todo para que yo me pueda realizar como padre. ¿O correcto? Ahora, ¿cuál es la condición sine qua non para que yo pueda lograrlo? Que haya un hijo. Porque si no tengo un hijo, por más que esté en mí toda la potencialidad de ser padre, no lo voy a poder desarrollar. O un alumno para ser docente o lo que fuere. El afuera, para mí, es fundamental. Si no, no me puedo desarrollar. Solo, encerrado en mi casa, nunca me podré desarrollar. ¿Cómo puedo llegar a ser un buen padre si no tengo hijo? ¿Cómo voy a poder lograr ser un gran docente si no tengo un alumno? De allí que decimos, segundo concepto, el afuera es planificante. En mí está todo para que me planifique, pero la condición es que salga de mí y me encuentre con el afuera. Si no, no habrá plenitud de ninguna manera. Fíjense qué cosa curiosa, o no, o sí nos genera curiosidad. Dicen los filólogos, que son las personas que estudian los idiomas y la evolución de los idiomas, dicen los filólogos que las lenguas antiguas, la declinación pronominal era él, con mayúscula, tú, yo. Es decir, que yo era la tercera persona del singular. Pero las lenguas modernas lo invirtieron. Yo, tú, él, con minúscula. Curioso, ¿no? Porque de alguna manera vivimos como hablamos, o hablamos como vivimos. Y nosotros antepusimos el yo. El tú en segundo lugar y el él a los premios. Y a lo mejor eso nos ha confundido, creer que yo solo puedo. Que yo solo lo lograré. No, no es así la naturaleza. Porque el afuera es la condición planificante. En mí está todo para que me planifique, pero sin el afuera no lo puedo lograr. Por eso hay un tercer concepto y es que el hombre por naturaleza es autotrascendente. El hombre por naturaleza intuye que tiene que salir de sí mismo al encuentro del otro. Eso es naturaleza, movimiento propio. Es como respirar. Yo no tengo que decidir, inspiro, expiro. Decido inspirar, decido expirar. No, es naturaleza. Si fuera así, me moriría ahogado en un mínimo momento de indecisión. No. Del mismo modo, por naturaleza, somos seres para el encuentro. Somos seres para la paz. Si yo necesito de ustedes, ¿sería lógico que los mate? Si yo necesito del afuera, ¿sería lógico que yo lo destruya al afuera? Parecería ser que no, ¿verdad? Y si lo hago, estoy yendo en contra de mi propia naturaleza. Ahora, a partir de estos tres conceptos, insumable, en mí está todo, el afuera es lo planificante, y tengo que salir al encuentro del afuera para poder concretar mi plenitud, esto lo podemos traducir de la siguiente manera. Lo primero es yo soy, que es tomar conciencia de mi situación. Me anticipo, esto no quiere decir soberbia, vanidad y narcisismo, ¿verdad? Yo puedo, no, yo puedo todo, no.
es saber que en mí están todos los recursos. Después tendrás que arremangarte, transpirar la camiseta, trabajarlo y ver hasta dónde lo podés llevar, ¿verdad? Casi les diría que es una conciencia de humildad. Ese saber que en mí está todo. Y de responsabilidad. Vas a tener que laburar, vas a tener que trabajarlo, ¿eh? No es que así aparece. Pero luego hay otro concepto que es yo tengo, que es conciencia de oportunidad. Es decir, cuando veo a mi alrededor y veo ese afuera que me rodea. Mira todo lo que tengo. Yo tengo padres, tengo familia, tengo el coach, tengo el profesor de deporte, tengo los amigos. Mira todo lo que tengo. Mira la oportunidad que tengo. Y luego una tercera conciencia. Yo puedo. Que es lo que yo llamo conciencia de realización. A ver, si yo cruzo, imaginen que fueran 3 listas. Yo soy y pongo ahí todos los recursos que tengo. Yo tengo y pongo todo lo que tengo. Cruzo las listas. Mira todo lo que puedo. Voy a tener conciencia de realización, todo lo que yo puedo, ¿verdad? Y a partir de ahí, el camino será uno, ¿verdad? En lugar de revelarme con B larga, me voy a revelar con B corta. Mira todo lo que puedo. ¿No? Repito, en vez de revelarme con B larga, me voy a revelar con B corta. ¡Wow! Todo lo que puedo, ¿eh? Cuántas oportunidades, ¿verdad? Este es el tema, ¿no? De modo tal que todo lo que yo pueda realizar en mi vida va a tener una condición fundamental que es todo lo que tengo y un compromiso responsable. Y yo tengo el compromiso de llevarme al mejor Claudio posible. Porque si tengo los recursos, tengo la oportunidad, el compromiso es que me lleve a mí mismo a ser el mejor Claudio posible. Pero para lograrlo voy a necesitar que alguien, ahí está el valor del educador, del padre, del abuelo, del coach, alguien me haga tomar conciencia de qué significa realizarme. ¿Qué significa que yo me realice? Vamos al deporte. ¿Qué significa que yo me realice? Que sea Balón de Oro. ¿Eso es realizarme? ¿Realizarme es que gane todas las competencias? Realizarme, hoy escuchaba una entrevista a Hugo Conte y él señalaba que su medalla de bronce, cuando ganaron, salieron terceros en el campeonato mundial, fue el de los momentos más felices de su vida. Medalla de bronce, tercer puesto. ¿Qué es realizarme? Y aquí podríamos entrar en esa cuestión, ¿no? Sobre cuál es el éxito, cómo lo definimos. A lo mejor después podemos decir algo. Pero ¿cuál es la realización? También alguien que me ayude a ver la oportunidad. Las oportunidades que tengo. Porque a veces uno no las ve. O no las comprende. O no las llega a valorar de la manera más precisa. La oportunidad. Yo me acuerdo hace muchos años, el representante de un jovencito futbolista, que luego fue top en el mundo, me decía preocupado, Claudio, tenemos que ayudar a este jovencito porque textual, ¿no? Bueno, no se lo voy a decir tan textual como él me lo dijo. En la cabeza de él solamente hay una Play, un auto y 2 Lolas. Ese es el universo. Tenemos que hacerle ver la oportunidad que tiene para que la pueda aprovechar. Por suerte,
se logró, la aprovechó y conciencia de situación, que tiene que ver con que me hagan ver todo lo que puedo y que me permitan aceptar todo lo que no puedo. Sebastián recién decía, hablando de las neuronas espejo, que si yo lo veo jugar a Messi, me va a inspirar la actitud de Messi, no el talento de Messi, ¿verdad? La actitud de Messi. Voy a querer ser Messi, lo que no quiere decir que voy a jugar como él, pero en actitud, en disposición. Voy a necesitar a alguien que me permita comprender esto. Bueno, así, insisto, los padres, los abuelos, un amigo, un maestro, alguien, un padrino, alguien, ustedes, a mí, joven, que intenta realizarse a través de la práctica del hockey. Qué bueno que ustedes me ayuden a comprender qué sería mi realización, cuál. Que me hagan ver la oportunidad que tengo. Y que sean honestos para que yo honestamente tome conciencia de mi situación. Estaría buenísimo. No digo que no lo hagan, hay que seguir haciéndolo. Vamos a avanzar un poquito sobre esto, si les parece, ¿no? ¿Qué quiere decir más precisamente conciencia de situación yo soy? Es lo que llamamos autoestima. Y hacemos una aclaración, porque mi profesión, yo soy psicólogo, ha perdido algo que es de lamentar, que es lenguaje técnico. Cada profesión tiene un lenguaje técnico. ¿Cómo se llama ese movimiento? ¿Viste que van con el palo? Y bueno, ustedes me dan el nombre técnico de la jugada, la posición. Yo no tengo ese lenguaje técnico porque no pertenezco a ese ámbito, ¿verdad? O uno va al médico y le dice me duele la panza y el médico nos da un nombre que no entendemos, otro médico sí entiende lo que dice. El lenguaje técnico. Mi profesión se quedó sin lenguaje técnico, se hizo vulgar. Escucho decir en la calle, ¿no? Tu novia es una histérica. Tu novio es un psicópata. Está somatizando. ¿Sí? No niegues. Son todas cuestiones técnicas, la mayoría de las veces mal utilizadas, lógicamente, porque el que la usa no tiene por qué saber cómo utilizarlo, lo usa nada más. Y un concepto técnico es autoestima. Por más que se vulgarizó el uso, es un concepto técnico, autoestima, que la gente habitualmente lo utiliza mal. La gente hace diagnóstico de autoestima y hasta indicaciones terapéuticas. Vos tenés un problema de autoestima, tenés que quererte más. Y no es así. Claro, la confusión viene en que la gente cree que estima quiere decir amor. Autoestima, quererse a sí mismo. Sí, pero no. Estima no quiere decir amor. Estima quiere decir ponderación. Si yo agarro esta lapicera y la pongo en una balanza de precisión, me dice exactamente cuánto pesa. Pero si yo la pongo en mi mano y hago este gesto y digo, che, ¿cuánto pesará esta lapicera? Esa es una estimación. Cuando yo le digo al pintor, che, más o menos cuánto me cobrarías por pintarme este cuarto, me va a dar un precio, un presupuesto estimado, no preciso, estimado. Estimar es ponderar. Y si ustedes quieren, para decirlo simple, sería algo así como tener conciencia de cuánto peso como persona. Donde la fórmula podría ser talentos, fortalezas,
más menos debilidades, igual, eso es lo que peso. Por eso la autoestima tiene más que ver con conocimiento de sí mismo más que con quererse a sí mismo. El que tiene más autoestima es el que mejor se conoce a sí mismo y acepta que en esto soy bueno y en esto no tanto. Fortalezas, debilidades, igual, eso es lo que peso. Si vos me decís jugar al hockey, ahora si vos me decís tocar la armónica, ahí me destaco. En el hockey puedo jugar, en la armónica me voy a destacar. Eso es tener autoestima. Y tener autoestima a mí me da seguridad personal. Porque si yo no me destaco en el hockey de moda, de todas maneras yo sé que hay otras áreas en las que me puedo destacar. Y comprendo que no hay nadie que se destaque en todo. ¿Eh? A pesar de que a veces nos hacen creer eso. No, hay una expresión habitual en el doblaje de las series americanas que dice, fulano es un bueno para nada. Error, no hay nadie que sea bueno para nada. Pero tampoco existe alguien que sea bueno para todo. Porque esa fórmula se aplica a todo ser humano. Conocerla, saberla, aceptarla, me da mi seguridad personal y confianza en mí mismo. Confianza en mí mismo. Pues yo sé quién soy, lo que valgo, lo que peso, digamos, como persona. Y la autoestima se va construyendo. La autoestima se va construyendo y de repente ustedes como formadores tienen mucho que ver con la autoestima de aquellas personas que pasan por sus manos, por su trabajo. ¿No? Cuando ustedes me hacen a mí comprender cuál es mi talento, cuando ustedes me permiten a mí desarrollar mi talento, cuando ustedes también me dicen de buena manera, incluso como parte de un equipo, que yo puedo aportar esto, pero esto otro lo aporta mejor otro compañero, que eso permite que yo vaya desarrollando mi autoestima y que yo tenga seguridad personal. Después vamos a volver sobre esto. ¿Qué quiere decir exactamente conciencia de oportunidad yo tengo? Es esa aceptación que yo tengo del afuera, un afuera que me da seguridad. Si el afuera es contenedor, ¿no? Tengo esa aceptación que además me permite confiar. Hay un viejo relato, yo se los voy a hacer de manera muy breve para no aburrirlos, que cuenta la historia de un papá que para a su niño de 5 años en una medianera y le dice, a ver, tírate que yo te voy a agarrar. Y el niño duda, ¿no? Porque tiene temor. Y el padre le insiste, no, tírate, no tengas miedo, tírate que yo te voy a tomar en el aire. El chico duda, pero el padre le insiste tanto que finalmente lo convence y el niño toma aire, toma coraje, confía en su padre y se lanza. Pero el padre se corre y deja que el niño caiga y se golpee en el piso. La criatura llorando, dolida por el golpe, pero más por la sorpresa, ¿no? La decepción. Llorando le pregunta al padre, ¿por qué hiciste eso? Y el padre le dice, para que aprendas que en la vida no tenés que confiar en nadie.
¡Wow! A lo mejor el hombre tenía buenas intenciones, ¿verdad? Pero, a ver. Y todos diríamos, ¡wow! ¡Qué bestia! Y sí. Pero ¿saben qué? Muchas veces lo hacemos. Un padre que no está cuando tiene que estar, hace lo mismo que el señor del relato. Por ejemplo, un educador que no está cuando tiene que estar, hace lo mismo que el señor del relato. O un coach, un técnico. Todos podemos hacer, sin darnos cuenta, lo mismo que el señor del relato. Ustedes tendrán más que yo experiencia de a lo mejor trabajar en el hockey con niños o niñas que se inician, ¿verdad? El papá que grita de afuera y que le dice de todo. No hace lo del señor del relato. En vez de estar ahí confiando, conteniendo, dándote seguridad desde afuera. A veces lo hacemos. Por eso es importante la confianza que tengo en mí y la confianza que tengo en el afuera, que lo mío lo puedo sacar porque voy a ser contenido, acompañado, comprendido, ayudado, estimulado. Y si tengo que ser rectificado, será desde esa actitud, ¿no? Que además no me sirve solamente para que yo aprenda mejor, en este caso la práctica de un deporte, sino me están ayudando a que yo confíe en el afuera, más allá de la cancha de hockey, que yo confíe en el afuera. Y luego está el yo puedo, ¿verdad? Que ese es el compromiso, es decir, donde con todo esto, a ver, con todos los recursos que tenés, las posibilidades que tenés, el afuera que te contiene, lo que queda ahora es que vos pongas tu parte de compromiso, de responsabilidad, para que todo eso que tenés en potencia, finalmente lo transformes en acto. Y eso es lo que te va a dar satisfacción personal. Eso te va a dar satisfacción personal. Esa posibilidad de transformar el que puedo ser en este que soy. Ah, ¿es eso? Y si no gano la copa, no, igual. Y si no logro el éxito formal, también. Todos queremos ganar, ¿verdad? El tema es, ¿ganar qué? En tal caso, ¿ganarle a quién? ¿O qué significa éxito? De todas maneras, aquí tenemos 3 pilares de lo que podría ser un crecimiento saludable. Sebastián hablaba del deporte y se preguntaba si el deporte promueve o previene. Yo creo que el deporte en sí mismo es deporte, punto. Puede promover, puede prevenir. Todo es cómo manejemos estas cosas. Porque si yo a una criatura o no criatura, ya un joven profesional del deporte, le impongo el famoso tema de que si perdiste sos un fracaso. Ayer casualmente hubo una escena que me pareció muy simpática y muy saludable. Cuando terminó el partido que Boca le gana a Defensa y Justicia sobre la hora, un niño entró a la cancha y fue corriendo a abrazarlo al arquero, que se había arrodillado como apenado por haber perdido, ¿no? Lo fue a abrazar. No sus compañeros del técnico, un hincha. Lo fue a abrazar. El deporte puede promover o puede prevenir. Todo depende de cómo lo usemos nosotros. En sí mismo es deporte. Tampoco le pidamos al deporte que haga magia.
o que nos libere a nosotros de la responsabilidad que nos toca, ¿verdad? El deporte per se. No. Entonces tenemos 3 pilares, ¿no? De esto que va empezando a formar una cultura no violenta que derivará en cultura de encuentro. Una persona que tiene confianza en sí mismo, que tiene confianza en el afuera y que asume la responsabilidad de prepararse, va a entrar a la cancha con un único afán: hacer las cosas bien, que salga todo fantástico, en un deporte de equipo, que el equipo pueda cumplir lo que se ha propuesto, y si ganamos la copa mejor. Y si no la ganamos, lo vamos a lamentar, nos vamos a entristecer porque era una expectativa, pero nos vamos a matar y nos vamos a morir. Si podemos hacer estos pilares, así va a ser en la cancha y así va a ser estas personas fuera de la cancha. 3 pilares, 3 conciencias, ¿no? Lo que yo puedo, lo que yo tengo y lo que yo soy. Ahora, vamos a ver que entre lo que yo soy y lo que yo tengo, es decir, entre lo que yo soy y las oportunidades que me rodean, hay una relación donde muchas veces la violencia se desarrolla como una especie de ámbito que favorece el campo de cultivo de la violencia. Y vamos a explicarlo, o yo voy a tratar de explicarme de esta manera. Ponemos un eje horizontal que pone por extremos yo y los otros, sería yo y el afuera. Y ponemos otro eje vertical que tiene por extremos confío, no confío. Y ahí ya tenemos 4 cuadrantes que son fácilmente identificables, ¿no? Aquí, sobre el lado derecho de la pantalla, está el cuadrante de sí confío en los otros y está el cuadrante de no confío en los otros. Y sobre el lado izquierdo tenemos el cuadrante de sí confío en mí, no confío en mí. Y a partir de aquí podemos ver una relación entre lo que yo soy y yo tengo, entre lo que yo soy y las oportunidades que me rodean. Supongamos el primer caso. Yo no confío en mí y tampoco confío en los otros. Sería la experiencia de esas personas que viven encerrados en sí mismos, ¿verdad? No salen porque no confían en sí mismos, no se animan, y no salen porque tampoco confían en los otros, en el afuera. Personas encerradas, apartadas, marginadas. Otra posibilidad sería: yo no confío en mí y sí confío en los otros. Y sería el caso de esas personas que son dependientes, ¿verdad? Yo no confío en mí, pero me pongo mi vida en tus manos. Confío en vos, no en mí. Entonces pongo mi vida en tus manos y hago lo que vos quieras y hago lo que vos me digas, porque yo no sé nada, vos sabés. Yo dudo de mí, pero no tengo dudas de vos. Decime qué hago. Comentaba o recordaba a Sebastián algo que ustedes ya vieron sobre el liderazgo. El verdadero líder es el que conduce procesos para el bien del otro. El que conduce personas no es un líder, es un manipulador. Y habitualmente lo hace para su propio bien. Mi vanidad o mi ego, ¿no? Bueno, estas personas dependientes son ideales para ese tipo de pseudo liderazgo. Es decir, hagamos al otro dudar de sí mismo y se va a poner en mis manos.
Esto lo vemos en todos los ámbitos. Hagamos al otro dudar de su posibilidad para que ponga toda su confianza en mí. Ya no seré un líder, seré un manipulador de personas. Recuerdo hace muchísimos años, trabajando un poquito en el fútbol, un jugador de primera me decía de un técnico: Claudio, realmente yo ya cuando entro a la cancha, no sé, mi técnico me dice que él tendría que tener un auricular para que él me vaya dando indicaciones en el oído de qué tengo que hacer. Era un marcador de punta y me decía, y si él me dice que Manteca Martínez va a bajar en helicóptero, yo me paso todo el partido mirando para arriba. Ese es un manipulador, no es un líder. Pero después tenemos otras opciones, ¿verdad? Yo confío en mí, pero no confío en los otros. Y ahí tengo el soberbio, ¿verdad? Yo confío en mí, pero no confío en los otros. Yo sé lo que hay que hacer, vos no sabés nada. No me vengas a enseñar a mí. El que entra a la cancha soy yo, vos estás afuera. El soberbio. El que cree que puede prescindir del afuera. Y luego tenemos el cuarto, el que confía en sí y confía en el afuera. Ese es el que se vincula. Ese es el que se encuentra con el otro. Y el que saca mejor provecho de la situación, ¿verdad? Porque es el que permite que la cosa fluya. Ahora piensen ustedes que de estos tres casos, el soberbio, el dependiente o el encerrado en sí mismo, es el que genera situaciones donde la tensión va en aumento. Y cuando la tensión va en aumento, por algún lado tiene que salir. Sebastián hablaba de frustración, sí, frustración, inseguridad, impotencia. Eso se traduce en violencia de algún tipo. Explota y entonces rompo todo afuera, o imploto, me rompo todo adentro. Pero esa violencia aparece, ¿no? Es el tipo que se agarra las piñas con el rival o el tipo que vive permanentemente lesionado. Explota, implota. La violencia. Porque hay un aumento de tensión, no fluye. Esto lo vemos, ¿verdad? Es más, al margen, nota de pie de página. Si donde están ustedes ahora, por ejemplo, entra un individuo, patea la puerta, entra con un tono amenazante, vos, ¿verdad? ¿Qué van a sentir ustedes? Miedo, lógico. Y al sentir miedo, ¿qué van a hacer? Van a dar un paso para atrás, se van a alejar, claro. Les paso el dato para que lo tengan presente. Esas personas violentas así, en realidad son temerosos. Son ellos los que tienen miedo e inseguridad. Por eso usan la violencia. Para que ustedes se alejen de ellos, porque les tienen miedo. Siempre que vean un individuo violento, de esas características, estén atentos. En realidad esa persona lo que les está mostrando es debilidad, inseguridad, miedo. Mi madre tenía un dicho y decía, dime de qué habla y te diré de qué carece. Ustedes contratan el plomero y vienen y dicen, yo trabajo bien, yo soy honesto, yo trabajo bien, posiblemente hasta el cuerito les robe.
porque tanto dice que es honesto, es de eso de lo que carece. Dime de qué habla, te diré de qué carece. Y ese que hace exacerbación de violencia, ¿de qué carece? De seguridad personal. No falla. Entonces decimos, hay un tema entre la relación entre lo que yo soy y lo que tengo. Si hay cuestiones de falta de confianza en mí o en el afuera, y miren, la violencia va a aparecer. Explota o implota. Pero también hay una relación entre lo que yo tengo y lo que yo puedo. Porque yo puedo tener un montón de recursos y las cosas no me salen. Es decir, ¿por qué no te salen con los recursos que tenés? A ver, voy a tratar de explicarme con un ejemplo que no tiene nada que ver, pero que me va a servir para ilustrar y después vamos al tema. Pensemos que yo tengo una necesidad. Yo necesito clavar este clavo en una madera para construir algo. Esa es mi necesidad. Esa es mi expectativa. Esa es mi intención. Yo quiero construir, para lo cual tengo que clavar ese clavo. Y de todos los recursos que tengo a mano para poder clavar ese clavo, no se me ocurrió mejor idea que clavar con el taco del zapato. Empiezo a clavar, a golpear despacito. No clava. Entonces empiezo a golpear un poquito más fuerte. No clava. Le termino dando un mamporro con el zapato. ¿Y cuál es el efecto que logré? Doblé el clavo, lastimé la madera y rompí el zapato. ¡Wow! ¿Era esa mi intención? ¿Mi intención era romper todo? No. Pero es lo que pasó. Y sí, pero no era mi intención. ¿A dónde estuvo el problema? El problema estuvo en que yo usé un recurso de manera inconveniente. No era el mejor recurso martillar con el taco del mocasín. No. Tendría que haber ido por un martillo. Ahora que rompí todo me doy cuenta. Tendría que haber ido por un martillo, es cierto. Pero me di cuenta tarde, eso está todo roto. Es más, cuando yo empecé a golpear despacito y me frustré porque el clavo no clavó, en lugar de detenerme, ¿qué hice? Exacerbé el uso del zapato, le pegué más fuerte. Y cuando me frustré, ¿qué hice? Le pegué más fuerte todavía. El problema no estuvo en la intención que yo tenía. El problema no estaba en que yo soy por naturaleza destructivo. El tema es que me equivoqué en el recurso de todo lo que tenía, elegí mal el recurso. No me di cuenta y nadie me lo hizo notar. De modo tal que mi necesidad quedó insatisfecha. No solamente esa, generé ahora un efecto no deseado. Yo en realidad solo quería clavar un clavo y el efecto es que ahora todos creen que soy torpe y destructivo y rompí todo. ¿Cuántas veces pasa esto? Digo, en la vida nuestra de todos los días. Que cuando termina la historia uno dice, uy, la verdad, qué tonto que fui, tendría que haber hecho eso, tendría que haber... ¿Cuántas veces? En cosas cotidianas por ahí. ¿Cuántas veces? Y terminé perdiendo el tornillito ese que saqué y lo perdí. ¡Qué tonto! ¿Por qué? ¿Cuál fue el tema? ¿Soy tonto? No.
usé mal los recursos que tenía a la mano. Esto pasa muchas veces. Por eso cuando alguien rompe todo, no tenemos que caerles con el juicio de qué destructivo. Che, ¿para qué hizo lo que hizo? Vamos a buscar la primera de sus intenciones. Vamos a aplicarlo al tema que nos ocupa ahora. El mismo esquema al tema que nos ocupa. Yo tengo necesidad de valoración personal. Todos la tenemos. Todos queremos realizarnos, ser valorados, que nos vaya bien, una cierta cuota de reconocimiento. Todos. Es humano. Y puedo tener un recurso, es tratar de mostrar todo lo que puedo, por ejemplo, a través del hockey, a través del deporte cualquiera. Puede ser un medio para que yo pueda alcanzar esa humana, normal, necesidad de valoración y reconocimiento personal, de esa satisfacción de sentir que en esto pude avanzar, que en esto me pude realizar, pude crecer, me fue bien. Y el efecto es eso, ¿no? Finalmente esa valoración. Ahí tengo el clavo, el arsenal de recursos, el efecto que busco. ¿Qué pasa si yo equivoco el recurso? ¿Qué pasa si yo creo que mi afirmación ante el otro, ante el rival o en el medio, lo que fuere, es eso, ¿no? ¿Ah? Los otros días cuando lesionan al jugador de Boca, se planteó, y es que en la B se juega así. Tenés que marcar quién manda en la cancha, que quebrando al otro, tenés que marcarlo. Parece que sí, digo, por lo menos a partir de esas cosas del folclore, mal llamado folclore. Entonces yo quiero que me reconozcan y que, en tal caso, como un jugador bravo, que me respeten como un jugador bravo, uso la violencia. Caramba, no me doy cuenta que estoy martillando con el taco, porque muy posiblemente no logre satisfacer esa necesidad original y genere un efecto contrario, que es la antipatía, la crítica, la culpa que hebrea a un compañero. Claro, yo solo quería ser valorado y ahora lo que logré es ser temido, ser odiado, ser condenado, todo lo contrario. Hay una relación entre lo que yo tengo y lo que yo puedo también. Y muchas veces equivoco el recurso. Comentaba Sebastián antes, ¿no? El jugador que quiebra al rival, lo expulsan y la tribuna lo aplaude. A ver. Como si fuera un acto de heroicidad. Alguien le tiene que hacer reconocer a ese futbolista o a ese deportista que está equivocando el recurso, no va por ahí. Ahora, si se lo aplaudimos, le confirmamos, bueno, si quiere ser valorado, reconocido y realizarse, a ver, va a seguir rompiendo zapatos. Entonces, para ir redondeando, venimos acá, ¿no? Yo decía, la conciencia de situación, lo que yo soy y que la formación me permite lograr confianza en ese que soy, en los recursos que tengo, aceptación de las limitaciones que también tengo, conciencia de oportunidad, confianza en una afuera que me
me ofrece, que es oferente de oportunidades, y de esas oportunidades son mis recursos, y la conciencia de realización, de lo cual también algo dijo Sebastián. A ver, ¿qué significa realizarme? Y en este caso como deportista, ¿qué significa realizarme como deportista? ¿Cuál es el éxito? Yo siempre digo esto, la palabra éxito. Ustedes saben que la palabra éxito en español tiene la misma raíz etimológica que en el inglés. Exit. Exit en inglés significa salida. Y en rigor de verdad, éxito en español también significa salida. Entré en un negocio. ¿Y cómo saliste? Salí ganando. Salí perdiendo. Ah, pero ¿cómo va a haber éxito si perdiste? Porque éxito quiere decir salida. ¿Cómo saliste? Nosotros creemos que éxito es el logro absoluto de todo lo propuesto. Por eso el segundo puesto en un mundial es un fracaso. Saliste segundo en un mundial, fracaso total. No, éxito es salida. Y cuando salís de la situación, ¿qué te llevas? Vuelvo a decirla, la entrevista que vive al mediodía de Hugo Conte. Medalla de bronce, un mundial de vóley realizado acá como locales, salimos terceros. Fue la gloria más grande que viví en mi vida de deportista. Por todo lo que viví, por todo lo que sucedió, el contacto con la gente. Medalla de bronce, ¿eh? ¿Qué es éxito? ¿O cuál es la satisfacción como deportista? ¿Ah? Entonces digo, ahí tenemos nosotros que sí, en la conciencia de mí, en el quién soy, tengo inseguridad. Si tengo desconfianza en ese contexto que me rodea, desconfianza que tengo porque es hiperexigente, confianza que pierdo porque es condenatorio. Y si tengo insatisfacción porque nunca salí campeón, nunca gané la copa. Todo lo que hice, mi vida dedicado a esto, dejé de hacer otras cosas para esto y salí segunda. ¡Wow! ¡Qué frustración grande que tengo! Si esto es así, créanme, no podemos evitar que suceda la violencia. No la podemos evitar. Y esto, como bien decían, es una especie de aprendizaje, ¿no? Que a veces se da por testimonio. Ustedes comentaban, bueno, sí, lo que uno ve, incluso el video que presentó Sebastián, sí, es así. Si yo le digo a mi hijo que no tiene que mentir, no tiene que mentir, no tiene que mentir, y cuando suena el teléfono le digo a mi mujer, decirle que no estoy, a ver, va a aprender lo que ve. Pero también hay una prédica en el tema de la violencia. También hay una prédica en el tema de la violencia. Miren, si ustedes quieren saber cómo es, no, te voy a decir de otra manera. Si ustedes observan a una criatura, cómo se mueve, cómo vive, cómo se manifiesta desde el nacimiento hasta los 4 años, van a comprender de manera casi directa cómo es la humanidad, cómo es la naturaleza humana.
Repito, si ustedes observan cómo se mueven las criaturas hasta los 4 años, van a ver bastante claro cómo es la naturaleza humana. Les cuento una anécdota. Hace tiempo, luego lamentablemente la pandemia lo frustró, el proyecto que era de trabajo, pero bueno, habíamos propuesto con una muchacha que es actriz y que se dedica, hace muchas cosas para niños. De hecho, tiene un canal de YouTube. Es una youtuber para niños. Cuenta cuentos. Irina se llama el personaje. Nos habíamos propuesto una investigación con Irina. ¿Qué era esto? Lo que yo les digo ahora, probarlo con trabajo de campo. Una de las tantas anécdotas es esta. Niños de 3 y 4 años en un cuarto donde hay juguetes, jugando libremente. Solo la presencia de Irina, con su atuendo del personaje, ¿no?, que interactuaba con ellos, pero les daba la libertad para que ellos se manejen libremente. En un momento determinado, uno de esos niños de 4 años se encapricha o se pone a llorar por X motivo y se aparta y se sienta en una sillita apartado del grupo. Al rato, otro niño de 4 años va sin decir nada y se sienta al lado de ese otro que lloraba, en silencio. Irina se acerca y le pregunta a este segundo niño, ¿qué te pasa? Y él contesta, es que él está llorando y yo no sé qué hacer. ¿Y qué te gusta a vos que hagan cuando te sentís mal? Y a mí me gusta que me hagan mimos. Y bueno, a lo mejor podés hacerle mimos. El nene, con su dedito, hace así y le empieza a hacer con el dedito acá, así, con el dedito en el pecho. Y Dina le dice, qué manera incómoda de hacer mimos. El nene se sonríe, se da vuelta y lo abraza. Hasta ahí la anécdota. 4 años. Ese niño entra en el sistema escolar. Si un compañero lo molesta, es posible que el papá le diga, dale una patada en el culo y vas a ver que no te molesta más. Y es posible que cuando ese niño tenga 17 o 16 años, del colegio nos llamen a los psicólogos para desarrollar un taller para que aprendan qué es la empatía. Ese niño a los 4 años ya era empático. Luego la escolaridad, la educación, entrar al sistema, y a veces le hace perder de vista esto. Hay un pensamiento muy simpático de Mark Twain, el escritor Mark Twain, que dijo alguna vez, el día que me di cuenta lo importante que era la educación, ese mismo día decidí abandonar la escuela. Ojo, porque la violencia no es solo por testimonio. También es por prédica. Hay un discurso que enseña violencia. Dale una patada en el culo, no te jode más.
Ojo, el fútbol, quebralo, gritan el papá, el nene, cuando se le está yendo su madre. ¿Cómo podemos nosotros promover una cultura que no sea la de la violencia? Con todo lo que hemos dicho. Y bueno, formar, educar en el desarrollo de aptitudes intrapersonales. ¿Qué quiere decir intrapersonal? Que los chicos aprendan y los jóvenes aprendan y el deportista que trabaja con ustedes aprenda a reconocer sus emociones y a gestionarlas. Yo no entiendo cuando el deporte que yo más sigo es el fútbol, ¿verdad? Pero no entiendo cuando un jugador se justifica por la patada que le dio a otro diciendo y hay que estar en la cancha con esas pulsaciones. A ver, son profesionales que juegan al fútbol. Con esa lógica tendría que admitir que un policía agarre el arma y empiece a los tiros, porque más pulsaciones que el policía delante de un tipo que le dispara no debe tener el jugador de fútbol. Si es un profesional, tengo que enseñarle, tiene que aprender a manejar sus emociones. Este es un término muy psicológico, a gestionarlas, es decir, a ver, el desarrollo de aptitudes interpersonales, aprender a colaborar, aprender, desarrollar, madurar eso. Porque si ustedes me ayudaron a mí como joven en formación o como profesional que ahora formo parte del equipo que ustedes conducen, si ustedes me ayudan a mí a que aprenda estas cosas, perdonen que ponga un ejemplo de fútbol, y juego contra Messi, y Messi en la mitad de la cancha me hace un desaire con un taco, con un túnel, yo tengo que poder, cuando termine el partido, darle la mano, reconocer qué gran jugador que sos. Ahora, si yo no desarrollo esto, cuando Messi me hace el túnel, me doy vuelta y lo corro para quebrarlo. A ver si se va a creer que todavía me pasó por encima, me hizo quedar como ridículo. ¿Comprenden? Desarrollo de aptitudes intrapersonales, la gestión de la emoción. Miren, digo este pie de página. Yo les puedo pedir a ustedes que se comprometan, les puedo pedir a ustedes que me garanticen que nunca más en la vida van a estornudar. Y seguramente que no, porque el estornudo no es un acto de la voluntad, sucede. Sería un absurdo si yo les pidiera que ustedes no me prometan que nunca más van a estornudar. Un absurdo total. Les puedo pedir que cuando estornuden, no me estornuden en la cara y me salpiquen todo. Ah, eso sí. Les puedo pedir que por favor se tapen o que estornuden en el pliegue del brazo. Ah, eso sí. Eso sí se puede pedir. Eso sería aprender a gestionar el estornudo, que es inevitable. Entonces, jugando al fútbol, jugando al hockey, al vóley, a lo que fuere, me van a surgir emociones. No por un acto de la voluntad, porque soy así, es mi temperamento, mi carácter. Bien. ¿Te puedo pedir que no las tengas? No, sería un absurdo. ¿Te puedo aprender que aprendas a gestionar tu sí? De eso se trata. Y luego, el para qué del deporte, de la práctica, así sea hiperprofesional.
Y si yo puedo permitirme un espacio en la formación o en la conducción del deportista para que desarrolle estas aptitudes intrapersonales, interpersonales y ayudarlo a reconocer lo que es el sentido de logro o éxito, es muy probable que no aparezca la violencia, sino lo más genuino de la naturaleza humana, el encuentro, el disfrute, la satisfacción. En tal caso, para el deportista y para el público que ve el deportista, ¿verdad? Voy a terminar con una reflexión que la voy a tomar o la voy a apoyar particularmente en un pensamiento que me gusta mucho de este señor que ustedes reconocen, que es Gandhi, el Mahatma Gandhi. Gandhi dijo, hay 3 espacios vitales en el cosmos. El mar, donde nadan los peces que no hablan. La tierra, donde viven los animales que gritan. El cielo, donde vuelan las aves que cantan. El hombre, dice Gandhi, participa de los 3 espacios, de la profundidad del mar, del piso de la tierra y de la inmensidad del cielo. Y le pertenecen el callar, el gritar y el cantar. Ahí justo se entrecortó, ¿no? Pero finaliza diciendo, Perdón, Claudio, si querés repetir que justo se cortó. pero si es privado de la trascendencia que da facultad. Ah, bueno. Tenemos así la reflexión, entonces decíamos, de Gandhi, ¿no? Hay 3 espacios vitales en el cosmos, el mar donde nadan los peces. No, se entrecortó más, ¿no? Por suerte se puede ir leyendo igual. A ver, mientras lo recuperamos. Ah, lo perdimos. Lo perdimos. Ahí está. Ahí está. Ahí está, ahí le reactivé el Ahí audio. está, volvemos. Para que te hago. Ahí está. Hablando del encuentro nos desencontramos. Pero bueno, vamos a volver acá a la anterior. Ahí quedamos, ¿verdad? Ahí. Entonces les decía esta reflexión de Gandhi, ¿no? Los 3 espacios. El mar, donde nadan los peces que no hablan. La tierra, donde viven los animales que gritan. El cielo, donde vuelan las aves que cantan. El hombre participa de los 3 espacios. De la profundidad del mar, del piso de la tierra y de la inmensidad del cielo. Y le pertenecen callar, gritar y cantar. Para gritar. Y esto lo podríamos traducir de la siguiente manera. El silencio. La tierra, el caminar donde se da el trabajo. Nos queda la intriga del cierre de Claudio. Es una cosa de locos, ¿eh? Este pensamiento de Gandhi moviliza. ¿Eh? Pero bueno, vamos a ver si lo podemos terminar. Entonces le decía los 3 espacios, el mar, la profundidad del silencio, la tierra, la oportunidad de donde caminar y hacer el trabajo, y el cielo, que es volar, ¿verdad? En el caso nuestro,
podríamos plantearnos de la siguiente manera. En la profundidad ponemos la autoestima, el conocimiento de mí, en ese silencio, mis expectativas, etc. En el cielo, los valores que tienen que ver con el sentido del éxito, del trabajo, del competir, del ganar. Y en la tierra, el compromiso, que es la formación, el entrenamiento, el desarrollo técnico, ¿verdad? Si nosotros le quitamos la autoestima sin silencio y le quitamos la altura, el trabajo se transforma en grito. El trabajo se transforma en grito. Si seguimos formando deportistas para el grito, la violencia en el deporte es inevitable. Si seguimos formando deportistas para el grito, la violencia es inevitable. Es lo que dice Gandhi. Si nosotros no formamos con ese silencio del conocimiento de sí mismo y el trabajo sobre sí mismo, y si no formamos con la altura, el valor, el sentido que tiene lo que hacemos, si vamos a formar así, y la formación solo es trabajo técnico, táctico, exigencia, ganar a cualquier precio, si vamos a formar deportistas así, los formamos para el grito. Y la violencia en el deporte, en ese caso, sería inevitable. Ese también es un aprendizaje. Ese es un aprendizaje. Bien, bueno, salgo de aquí, así nos vemos. Esto es lo que yo quería compartir con ustedes como reflexión a partir de lo que hemos charlado con Sebastián, ¿sí? No sé, estamos en hora más o menos, pero si, no sé, Sebastián, Manuel, o ustedes quieren hacer algún comentario, en fin, me pongo en manos de ustedes. Un placer, Claudio, siempre escucharte y aprender de vos. Muchísimas gracias, espectacular. Ya estamos con el tiempo justo. La verdad que aprovecho para agradecerles a todos ustedes su participación, su atención durante estos encuentros que hemos tenido. Realmente para nosotros fue un placer compartir estas experiencias con ustedes. Y ojalá que alguna frase, algún concepto, algún ejemplo haya ayudado y contribuido para poder hacernos estas preguntas y a partir de las respuestas empezar a trabajar y a cultivar una cultura del encuentro, ¿no? Como recién decía Claudio, con sentidos, con silencios para el conocimiento interno y poniendo lo mejor que tenemos todos. De nuevo, 1.000.000 de gracias, realmente fue un placer. Claudio, muchas gracias. Manu, un placer, muchas gracias. Y estamos a disposición para cualquier tipo de consulta e inquietud. Que tengan muy buena semana, gracias por todo. Un abrazo enorme para todos.